Rivera. Buenas noches, gracias por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Estamos en vivo, 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. En las antiquísimas cuevas de Tassili, en Argelia, se encuentra la mayor colección de pinturas rupestres en todo el planeta. Los arqueólogos aseguran que esta zona en el norte de África fue uno de los primeros asentamientos humanos. Argelia tiene una historia antigua y rica, pero muy dura. Sus olivares, algunos con más de 300 años de ver el sol, y su gente han protagonizado revoluciones y gestas de independencia. En estos días, una ola de voraces incendios azota y consume animales, olivos y personas. Sobre este antiguo, maravilloso y sufrido lugar del mundo voy a conversar con el escritor, filósofo y profesor universitario argelino-costarricense Nasser Huebo. Buenas noches, profesor Huebo. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Gracias por la invitación. Es un placer y un honor conversar con usted esta noche. Estoy a la orden. Nasser, primero me gustaría ayudar a los televidentes con la geografía. Argelia se ubica en la corona norte de África, justo frente a las costas de España. En realidad, navega por el Mediterráneo en línea recta desde las costas de Almería. A los 489 kilómetros llega al puerto de Argel, es decir, está muy cerca de Europa continental. Los países del Magreb, que es parte de lo que es parte Argelia, en la costa norte de África, siempre han funcionado como un muro de contención para los migrantes africanos hacia Europa. ¿Esto marca un poco la historia argelina? Bueno, ya hizo una buena introducción hablando del museo a cielo abierto que se encuentra en Tassili, que tiene más de 8 hectáreas de esculturas, pinturas que están en el Tassili. Es patrimonio de la humanidad. Lastimosamente, por el régimen político perverso que hay en Argelia, casi no hay turismo en Argelia. Mucho antes de la pandemia, Argelia no se caracteriza, es un país que tiene un régimen que encierra a este pueblo y que lo aísla. Argelia es un país del norte de África, es uno de los 10 países más grandes en tamaño, es decir, tiene, subimos un poco el mapa, ahí estamos en el Medio Oriente. Argelia está en el norte de África, tiene 2.381.000 kilómetros cuadrados. Es decir, estamos hablando de 5 veces más Centroamérica. Es un país muy rico, bastante rico. ¿Está el mapa, don Ernesto? Si no se puede, no importa. ¿Me Pero ahí escucha? estamos. Lo perdí de vista, don Ernesto. Ahí estoy. Ajá, perfecto, perdón. Aquí estoy. Perdón a los amigos que nos están siguiendo también. Cuando yo perdí a don Ernesto, no sé si seguir o no seguir. Claro que sí. Estamos en línea, estamos conversando con el profesor Nasser Huebo sobre el tema de Argelia. Sí, sobre todo de los incendios recientes. Entonces comencé introduciendo un poco Argelia como un país mediterráneo que tiene 2.381.000 kilómetros cuadrados, tiene 2 climas básicamente. En el norte, a diferencia del clima
de los países tropicales como Costa Rica y Centroamérica en general, donde hay dos estaciones, lluviosa y seca. En Argelia y los países mediterráneos hay 4 estaciones. En la estación en que estamos es la estación de verano. Las temperaturas pueden llegar hasta 40 grados y más. Después viene la estación del otoño, bajan un poco. Después viene el invierno, frío, totalmente extremo. Las montañas que usted está mostrando en la Cabilia, que se quemaron estos días en el verano, se cubren de nieve. Y después viene la primavera, la época de las flores. Este es el clima mediterráneo. En el sur, en el desierto del Sahara, el más grande del mundo, hay un desierto, un clima desértico, es decir, muy caliente de día y muy frío de noche. Son 2 contrastes. Ahora, en lo que tiene que ver con los incendios, en los países mediterráneos, en esa época del año, es decir, en el verano, siempre ha habido incendios de diferentes orígenes. Recientemente hemos visto incendios en Grecia, en Turquía. Hace 30 años hubo un incendio terrible en Francia. En España también hubo incendios. Podrían ser incendios de origen criminal, etc. En cuanto a lo que ocurrió en Argelia durante los últimos 4, 5 días, no podemos hablar de cambio climático, calentamiento global, etc. Claro, esto ayuda, indudablemente esto ayuda, pero existen evidencias filmadas acerca de presencia de pastillas inflamables, acerca de posibles y según expertos, yo lo envié unas fotos y unos videos, según expertos forestales, podrían ser provocados por láser a distancia, porque un día, creo que es el 11, ahí está Argelia, la parte del norte, un día estallaron 73 incendios en pocos segundos. 73 incendios simultáneos. 73 incendios simultáneos, así la gente los vio mientras se preparaban para apagar el de aquí, se estallan ante los ojos impotentes de la gente. Y lo curioso es la ausencia del Estado. Parece que no es su problema. Estamos hablando de un país realmente muy rico. Claro, Nacer, ahí te iba a preguntar justamente. Argelia, vos dabas la referencia con Centroamérica. Argelia es enorme, tiene 2.3 millones de kilómetros cuadrados, es 48 veces más grande que Costa Rica. 48 veces más grande que Costa Rica, 5 veces más grande que Centroamérica y 5 veces más grande que Francia. Claro, ahora. Y las riquezas. Ahí va, exporta petróleo, gas y amoníaco a Europa. La pregunta es, ¿por qué le ha costado tanto al gobierno argelino, que tiene recursos, enfrentar estos incendios? Incluso una pregunta adicional, ¿cuenta Argelia con aviones hidrantes? Argelia no tiene ningún avión que se llama en francés Canadair, porque fueron incendios fueron inventados por Canadá. No tiene ni uno. Marruecos ofreció 5 aviones y bomberos. Las autoridades argelinas curiosamente se negaron a la ayuda de Marruecos. Francia ofreció 2 aviones Canadair. El gobierno argelino duró 2 días para autorizar la ayuda humanitaria. Y España y todos los países vecinos, Tunisia, ofreció ayuda. Lamentablemente las autoridades argelinas como que si tuvieran algo que esconder. Ahora, la pregunta que usted me hizo, don Ernesto, es muy interesante. ¿Cómo un país como Argelia, que exportó en 20 años, aquí tengo el número, 1.500 millones de dólares de 1998 hasta 1918, es decir, durante el periodo del tristemente célebre dictador Bouteflika, que fue derrocado gracias a protestas multitudinarias de los argelinos durante
2019, etc. Entonces, ¿cómo es posible que un país que tenga tantos recursos no tiene ni un avión? Ahora, además de esta crisis de los incendios, está la crisis sanitaria. Argelia oficialmente tiene unos 300 hospitales, pero según amigos médicos que conozco desde la infancia allá, apenas unos 10 o 12 son verdaderos hospitales y son los que dejó Francia antes de irse en 1962. ¿Qué ha construido el régimen durante estos casi 60 años de independencia? Provocó el exilio de más de 6 millones de argelinos que están en Canadá, principalmente en Francia y en todas partes. Quizás para acotar, para complementar, hay que recordarle a la gente que en Argelia los argelinos hablan 3 idiomas o conviven en el país 3 idiomas, el bereber, el árabe y el francés. Entonces muchos argelinos emigran a zonas francófonas. Exactamente, francófonas, Francia, Bélgica, otros países de Europa y Canadá, principalmente a la región. Soy el único que hace la excepción, que escogió un país pacífico donde vivo honradamente desde hace 30 años. Entonces, en lugar de construir hospitales, por ejemplo, de invertir en la investigación científica, Argelia tiene más de 15.000 mezquitas y 300 hospitales, y la gente durante la crisis sanitaria, actualmente los hospitales están saturados, muere no solo de COVID, sino de falta de oxígeno. Y lo más, mido las palabras porque es indignante, y lo más bárbaro, en lugar de facilitar la ayuda de la diáspora argelina, que es generosa con su país, desde Canadá, Estados Unidos hasta Francia, las autoridades obstaculizan la ayuda humanitaria para la crisis de COVID y ahora también obstaculizan la ayuda, no aceptan la ayuda de Marruecos ni de los. Entonces, ya se presentó ante el Tribunal Penal Internacional un recurso oficial revisado con abogados, etcétera, por no asistencia a un pueblo en peligro. Además, lo que ha ocurrido allí no afecta solamente al pueblo kabil, es decir, la región bereber, rebelde, que el gobierno quiere, que algún sector de la policía política quiere castigar, sino afecta a toda la humanidad. Veamos, desde que usted me contactó, hablé con algunos amigos para tener unos datos. Esos incendios han provocado hasta el día de ayer 180 muertos calcinados y entre ellos 17 niños asfixiados. Más de 70 personas desaparecidas, generalmente ahora aparecen calcinadas junto con sus animales que trataban de salvar. Más de 100 hospitalizados con quemaduras de diferentes niveles, siendo por lo demás que los hospitales están saturados debido a la crisis de COVID. Nadie podría cifrar con exactitud las pérdidas en casas, edificios, cuántas cabezas de ganado. Esta región tiene, digamos, tradición de cultivo de olivos. Se calculan solamente en un departamento 800.000 árboles de olivos, algunos de centenarios, como 4.000 árboles de higos, etcétera. Sin hablar de los bosques, donde hay cedros centenarios, corchos, eucaliptos, pinos, todos esos bosques vírgenes que son hermosos, además de hermosos, son generosos, sin hablar de las abejas. Y cuando uno sabe que las abejas son animales chiquititos, pero bichos muy nobles porque producen miel y tienen una función de
polinización de las flores. Nasser, Entonces, la dimensión del ecocidio, es decir, un crimen contra la naturaleza, lo que esos criminales hicieron atenta contra todo nuestro planeta. Es decir, debemos decir un hasta aquí no más. Realmente pienso que la gente de la diáspora que promueve, que hace un llamado a una comisión de investigación internacional para esclarecer lo que ha pasado, debería ser apoyada porque en Argelia no hay una justicia independiente en la que se puede creer. Perdón, usted quiere hacer una pregunta. Sí, otro de los elementos que han causado indignación internacional y a la diáspora, como bien vos la definís, argelina en diferentes partes del mundo, es que los hospitales están colapsados por heridos, como vos lo relatabas, y también por la pandemia, pero los hospitales militares se negaron a recibir civiles. Los hospitales militares están bien surtidos y en disposición y no quisieron recibir civiles. ¿Cuál es el papel del ejército y de los militares en Argelia? El papel del ejército en Argelia es el que tiene el poder desde la independencia en 1962, el que usurpó la revolución, es decir, los verdaderos revolucionarios que lucharon contra el colonialismo francés fueron apartados y un ejército de unos 12.000 hombres que estaban estacionados en Marruecos, en las fronteras de Marruecos y Túnez, entraron y establecieron un régimen militar autoritario de naturaleza dictatorial desde 1962 hasta la fecha. Oficialmente hay elecciones, son muy astutos, además tienen plata, organizan elecciones, imponen un presidente como el actual presidente que hay, el presidente Tebboune, que tuvo el COVID para su propia salud, se fue a un hospital sin ninguna vergüenza ni dignidad a Alemania, mientras que el pueblo muere por falta de oxígeno. Entonces el papel del ejército es preponderante. Imagínense que el presupuesto anual del ejército en Argelia es de 12.000 millones de dólares. Aclaro, 12.000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Ni siquiera es el presupuesto de salud, 4.000 millones de dólares. El presupuesto de educación, 6.000 millones de dólares. El doble. No el doble, 10. No, es decir, el doble del presupuesto de salud. El doble del presupuesto de educación, exactamente. Sí. Y con de salud, 4.000 millones son 10. Y el presupuesto de la cultura, no tengo el del año pasado, pero hace años 3.000 millones de dólares nada más. Es decir, el presupuesto del ejército dedicado a la compra y la fabricación de armas sofisticadas que no sirven para nada, superan el presupuesto para salud humana, para la educación y para la cultura. Esa es la radiografía del régimen que hay en Argelia. No sé si tiene otra pregunta, don Ernesto. Quizás para aportar contraste a toda esta situación injusta y agobiante que estabas comentando, aparece el elemento de la solidaridad de la gente ante los incendios. ¿Cómo reaccionó la población, la gente en el campo, en las ciudades, el argelino? ¿Cómo reaccionó ante estos incendios y ante las víctimas de los incendios? Muchas gracias y gracias por recordar esto. Es algo realmente muy conmovedor. Cuando las aldeas, los pueblos vivieron incendios abiertamente a todas luces provocados y los bomberos no llegaban, el ejército no llegaba, entonces se vieron obligados a contar sobre sí mismos. Y la solidaridad, tanto en Argelia, de diferentes religiones, no solo en la Cabilia, es realmente ejemplar. Y eso es lo que hay de admirable en este pueblo. En la diáspora también, es decir, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, hay una ayuda ejemplar
de parte de los países amigos como Francia, senadores, la ciudad de Marsella llamaron por ofrecer ayuda. Lamentablemente, por alguna razón, las autoridades no querían. Pero la solidaridad realmente conmueve. Ayer vi a un muchacho quemado, un muchacho de unos 30 años que salvó a dos muchachas menores, 7, 8 años, dos hermanas. Y le preguntó el periodista, usted es un héroe nacional, salvó a dos muchachas. Y el pobre hombre se puso a llorar. Dijo, yo no soy un hombre, no he podido salvar a las dos otras hermanas que se quemaron delante de mis hijos, es decir, de mis ojos. Cuando sacó las dos muchachas, volvió, ya las llamas no le permitieron avanzar. Entonces, cuando vimos esta solidaridad, también de los países vecinos, de parte de Marruecos, de parte de Túnez, de Francia, España, etcétera, eso le llena el corazón a uno de alegría. Es decir, en medio de esa tragedia humana y ecológica, vimos a personas, todas las personas desplazadas que perdieron sus casas, están en albergues y otras personas ofrecen sus casas. Y hablé con dos amigos médicos, dicen, está bien esta generosidad, pero cuando la gente sale y corre huyendo del fuego en medio de una pandemia, en una semana o dos vamos a tener mucho trabajo. Esa es la gran inquietud, porque la epidemia está ahí, los hospitales estaban saturados y yo, conociendo esta región y conociendo un poco los incendios anteriores, en 10, 15 años la naturaleza se reparará a sí misma. Algunos árboles, por ejemplo, de olivos, esto no hay forma, los centenarios, no hay forma de recuperarlos. ¿Cuánto tarda un olivo en llegar a su madurez como tal? Hay dos tipos de árboles. El que siembra la mano humano tarda 7, 8 años para dar los primeros frutos. El que siembran los pájaros, que son los mejores, que dan aceite extra virgen. En la tierra de mi papá había un árbol que tenía más de 300 años y sembrado por pájaros, obviamente, es decir, por naturaleza, ¿verdad? Estos duran más de 20, 30 años y veía que allí alguna acción casi quirúrgica de parte de la mano del hombre, pero son eternos, es decir, hay árboles. Se midió el tronco que tienen 300, 400, hasta 500 años. Y cuanto más crece, más olivos da, más aceite produce. Es un árbol muy generoso y que es símbolo de la paz también en la región, ¿verdad? En cambio, los árboles de higos duran 4 o 5 años, ya pueden dar los primeros frutos. Los de uvas también. Lo perdí de vista, don Ernesto. Ahí estoy, aquí estoy. Este tema de la tecnología nos descoloca a veces un poco, pero aquí estamos metiéndole fuerza para tratar de conversar. Estoy hablando con el profesor Nasser Huebo sobre la situación en Argelia. El profesor Huebo es escritor, filósofo, tiene muchos años, 30 años de vivir en Costa Rica. 30 años, sí, 31. Sin embargo, todavía se te escucha, se te siente, se te percibe la emoción por tu Argelia natal. ¿De qué parte de Argelia es usted? Yo soy de la Cabilia, justamente de esta región mártir que las autoridades quieren castigar por ser rebelde, por negarse a aceptar el proyecto nacional de una nación árabo-islamista fundamentalmente. La región de la Cabilia protestó en 1980 para decir no somos árabes, en el 2001 para volver a decir, y el ejército argelino mató 130 jóvenes que protestaban pacíficamente en el 2001, y los heridos, algunos quedaron, digamos, ilesos por toda la vida, más de 4.000. Ahora, don Ernesto, yo me siento absolutamente en casa en Costa Rica, me siento feliz de estar aquí, latinoamericano, pero uno no puede olvidar el país donde nació.
hay como una cosa, como un amor profundo para el país donde uno nació. Pero en el fondo me siento francófono también y me siento ciudadano del mundo. Ese es mi destino, ¿verdad? Nasser, te agradezco muchísimo la pincelada que nos diste sobre esta zona del planeta que a lo mejor es poco conocida en Costa Rica y es muy interesante poder tener contacto así de primera mano de alguien que conoce también las dos culturas. Tenés muchos años de vivir en Costa Rica, viviste muchísimos años en tu Argelia natal, tenés profundas raíces allá, entonces muy agradecidos Muchas gracias por este la invitación. contacto. Eso. Espero haber sido claro. Dicen la claridad es la cortesía del profesor de filosofía y he tratado también de medir cada palabra porque estamos ante un crimen contra la ecología de grandes dimensiones. Muchas gracias por la invitación. El profesor Nasser Huevo, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Conocer la vida y las ideas de culturas diferentes, hablar sobre las injusticias, aunque ocurran muy lejos, al otro lado del mundo, es parte de lo que queremos ofrecerle desde Canal 13. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Allá presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.